Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar sobre cuál es el papel de México en el mundo y cuál es el papel de la política exterior. La gran mayoría, no todos, pero gran mayoría de los países con los cuales México tiene relaciones, lo que esperan es que esa administración se acabe. Pero si tú con quien quieres ir a la fiesta es con Irak e Irán, pues sí estás mandando un mensaje muy claro. ¿Qué aspiras? Ojalá y no pierda pues, el rumbo y trabajen por la aspiración de todas y todos los mexicanos. Recientemente se nos ha hecho la invitación de participar en el grupo de los 76. Es un grupo fundado en los 60s que pretendía ser como una alternativa a la bipolaridad de la Guerra Fría. Hoy es presidido por Cuba, juega otro papel. Yo arrancaría preguntándole a nuestra invitada de siempre, a nuestra participante permanente, Beata Boina, que nos acompaña hoy junto con Azucena Rojas. ¿Cuál es el papel del Grupo 77? A mí me parece un poco raro haber regresado a discutir esos temas que me suenan tan setenteros. Máxime cuando el presidente ha sido muy claro, que pues, México está anclado en América del Norte, que no va a ser miembro de los BRICS, que no le interesa ni siquiera ir a los grupos importantes de los que somos miembros, como el G20, porque esto es una discusión que tenga interés, Beata, y cómo tendríamos que entender nuestro papel en el mundo. Mira, pues la verdad es que sí, esa decisión de entrar o regresar, mejor dicho, porque México salió hace algunos años de este grupo, regresar al grupo 77 hoy en día, pues es como pensar en la construcción de refinería como una solución para la transición energética en México, ¿no? O sea, yo lo compararía en esos términos entre la política interior y la política exterior. Por eso, pues obviamente el tema, yo diría, no generó mucha no dio mucho juego a comentarios, más bien generó sorpresa y ahora regresamos al G77, ¿para qué? ¿No? Y la verdad es que es una decisión que sorprende a muchos, yo creo que con razón, porque es un grupo que efectivamente, o sea, en los años 70 sí ha tenido cierto papel en el contexto de las Naciones Unidas y en la sociedad internacional de aquellos momentos de la Guerra Fría, como obviamente pues esa voz de los países en desarrollo, esos países que pues no quieren estar ni con unos ni con otros de alguna forma, o sea, ni con los comunistas ni con los capitalistas, y proponen pues nuevas soluciones o quieren tener unas nuevas soluciones para pues por el que lo fundamental es el desarrollo de esos países y no tanto las controversias ideológicas, aunque en el fondo ese grupo 77 sí estaba y sigue siendo muy vinculado, yo diría, esa tradición vieja del comunismo soviético en general. Y hoy en día ese grupo como tal, pues en temas internacionales no juega un papel relevante, aunque sí es importante para los países que pues pueden ahí tener una voz cantante, como es el caso, por ejemplo, de Cuba. Y me da la sensación de que el regreso de México a esta plataforma responde precisamente a las relaciones muy personales que tiene el presidente mexicano con el presidente de Cuba y esa relación que el presidente ha manifestado en varias ocasiones. Entonces, pues de hecho, en una conferencia de la mañana hemos escuchado hablar al presidente mexicano que recibió esa invitación y que pidió a la nueva canciller Alicia Bárcena a que participara precisamente en esa cumbre en Cuba. Entonces, por eso digo que me da la sensación de que es como ese vínculo personal entre el presidente López Obrador y el régimen cubano que hace precisamente tomar esa decisión. Que no sirve para mucho, digamos, en el contexto de la presencia mexicana en el mundo, pero la verdad es que no sirve para mucho. Mi pregunta inmediata sería, así como no sirve para mucho positivo, esto nos afecta en términos negativos, por ejemplo, con nuestro principal socio en el norte, el participar o el estar abiertos a reincorporarnos al G77 podría afectarnos en otros sentidos, por una vez en la relación con Estados Unidos, pero también a mí lo que me preocupa un poco y no sé cómo se vea es en el tema pues, de la búsqueda de ser un país democrático, abierto, que respetamos los derechos humanos. El pertenecer a este grupo, ¿entramos en contradicción o no necesariamente?
Bueno, en México se entra en contradicción de forma permanente, yo diría, tanto en la relación con la política interior como política exterior. Entonces sí hay ciertas contradicciones, pero creo que esas contradicciones ya dejaron de importar. Ahora bien, si realmente nos preguntamos si eso pues puede tener efectos negativos para las relaciones con los Estados Unidos, pues no, creo que no, porque los Estados Unidos ya como que asumen que México siempre va a tener como de vez en cuando esos comportamientos así como para demostrar que hay un contrapeso, o sea, que hay como otras posibilidades para México. Y no creo que eso impacte mucho en la relación entre México y los Estados Unidos. O esa, digamos, económica que se ha generado a raíz de la participación de México, Estados Unidos y Canadá en acuerdo de libre comercio, acuerdo comercial que existe hoy. Ahora bien, lo que sí genera esa participación en el grupo 77 son ciertos problemas, digamos, desde el punto de vista de la agenda de la política exterior que está empujando México hacia el mundo. ¿Por qué? Porque el Grupo 77 está formado por los países que no necesariamente, por una parte, son democráticos, por otra parte, tampoco son países que están muy a favor de los derechos de la mujer, tampoco los países que están muy a favor de los derechos de las minorías o que estén ahí como muy presentes en los debates sobre los derechos de las minorías o grupos indígenas. En ese sentido, digamos, empatar la agenda interna que se exterioriza también con el grupo G77 es muy difícil, o para no decir que es casi imposible. Y eso sí, por ahí yo escuché unos comentarios muy interesantes al respecto, incluso de los diplomáticos mexicanos, porque ha habido, parece que consultas internas incluso entre diferentes secretarías y departamentos sobre ese regreso de México al Grupo 77 y como que pues la gente lo veía como que es que no empata nada con nuestra agenda, lo que estamos intentando promover en los foros multilaterales. Entonces es como digo, regresar al pasado totalmente, sin ninguna duda, construir la refinería para justificar que hacemos la transición energética hacia energías renovables. Ahora, tiene además algunas implicaciones puntuales que no deben ser menores. Este grupo lo preside ahora Cuba, en el 22 fue Pakistán, en el 21 Guinea, en el 20 Guyana y en el 19 Palestina. Es decir, la agenda en el tema de la relación Israel y Medio Oriente pues, claramente está colocado en un lugar donde no está nuestra política exterior. Hemos querido mantener pues sí, una cierta relación con la represión de Palestina en México, tenemos relaciones intensas y provechosas con Israel y no hemos participado en esa agenda pro-palestina hace muchos años. Pero quizá recordar incluso cuándo fue que nos salimos del G77 y fue el contexto del ingreso a México al Telecan o de la firma del Telecan, pero sobre todo el ingreso a México a la OPE. Y hay quienes dicen que fue un requisito que se le puso a México salir de este club si quería pasar al club de los países ricos. Lo que argumentan algunos es que otros miembros recientes de la OCDE, Colombia y Costa Rica, no salieron del G77. ¿Y por qué tendríamos que escoger? Pero el punto de fondo me parece es el que tú dices, Beata, que es cuál es realmente nuestra agenda. Yo de los diplomáticos que he oído cierta defensa de participar nuevamente en el G77 es que ayuda en las negociaciones, en la ONU, cuando quieres promover alguna idea o impulsar un funcionario, etcétera. Pero cuando ves quiénes los conforman, pues los intereses de Irak y de Irán, pues no son realmente ninguno de los temas que tú dijiste, Beata, y muchos otros, los mismos intereses que tenemos nosotros. ¿Para qué estar en una fiesta donde les gustan otras canciones? Totalmente de acuerdo. Eso sin duda, y eso pues yo creo que México, lo que estás comentando, Carlos, México pues en su momento pues probablemente no debió salirse, ¿no? O sea, porque ya una vez si te sales ya no regresas, básicamente, porque pues eso como que aparentemente puede ser leído como un mensaje de que estamos cambiando algo en la política exterior mexicana. Yo creo que no hay este cambio y ese regreso responde precisamente, como digo, a esa relación entre Cuba. Tienes toda la razón, porque cuando nos invitaron al BRICS hace un mes, el presidente fue muy claro, ese no es nuestro grupo, nuestro vecindario es este,
cuando Biden vino, el discurso del presidente López Obrador, pues somos un país de América del Norte y tenemos que hacer de la región competitiva contra China, incluso lo dice así expresamente en aquel discurso. Entonces sí, creo que es una buena hipótesis tuya, que es más una ocurrencia basada en sus amistades que parte de una estrategia. Ahora, lo que a mí más me sorprende de este gobierno es qué poco utiliza los grupos a los que sí pertenecen. Hace un mes fue la reunión en la India, que va a ser de otra forma, o ellos quieren que la llevemos de otra forma, del G20 en la India. La representación de México fue ni siquiera la canciller, fue la secretaria de Economía. Sí, que pasó a la historia con sus Crocs del aeropuerto, pero Yo compararía, por ejemplo, el actuar de Brasil, ¿no? Que ya le hemos comentado de Ignacio Lula da Silva, como pues está en todos lados. O sea, tal vez no solamente la cosa es regresar al G77 o estar ahí, a lo mejor por términos de amistad, eso se considera que pertenece el presidente más a ese grupo, pero ¿qué pasa con todo lo demás y ese abandono, o sea, la política exterior, que creo que sí se ha notado mucho en este sexenio? Y si bien lo que decía Beata, la política exterior mexicana se ha prestado un tanto a jugar en esos bandos donde de repente tenemos un contrapeso o Estados Unidos ya esperaba esto de nosotros, creo que en un resumen de estos 5 años, ya casi 6, pues nos hemos alejado mucho de temas de política exterior en otros estos grupos como la OSCE, el G20, y de repente como que se ve mucha presencia en este otro nuevo grupo que como que no hace mucho sentido o a lo mejor refuerza cosas que pues son preocupantes, como yo les mencionaba, en el tema de la búsqueda de la democracia, en el tema del respeto a los derechos humanos y que a mí lo que me preocupa o me pregunto es a la larga hacia dónde nos vamos a encaminar o qué vamos a hacer con esta pérdida de presencia en estos otros temas que además son muy importantes para el país, me parece en términos económicos, porque si en el 94 nos movimos a la OCDE es porque aspirábamos a tener pues un país más rico, más próspero, con mayor acceso a la tecnología, a la innovación, y no sé si alejarnos de eso sea un problema que a la larga nos afecte también en términos económicos y de las relaciones que buscamos ahí para un México más próspero. o sea, no cabe ninguna duda que estos 5 años, pues, han sido años de básicamente alejarse del mundo, ¿no? México, pues, está fuera de la agenda global, digamos, y no participa, y la ausencia del presidente en los principales foros, pues, se ha notado muchísimo, a tal punto que ya nadie se sorprende, o yo diría, nadie ya pregunta si va a participar el presidente de México Ya o no espera que en vaya. G20 o digamos, en algunos otros foros a los que México fue invitado. Bueno, Fue no va a invitado ir a porque Los Ángeles a la cumbre. sí, porque hace poco efectivamente el presidente dijo que no participará en la cumbre esta de APEC porque va a estar ahí la No. presidenta de Perú, que él no reconoce. Pues bien interesante, perdón, un paréntesis ahí, Beata, porque él dice que no tenemos relaciones con Perú. Y no es cierto, sí No es tenemos cierto. relaciones con Perú. Bueno, solamente, Él no tiene una relación con la presidenta. bueno, además él fue declarado persona non grata, a título digamos, personalmente, como el presidente jefe de Estado mexicano. Pero bueno, efectivamente la ausencia del jefe de Estado en esos foros internacionales, incluso en las Naciones Unidas, que estuvo ahí una vez el presidente, es cierto, en noviembre de 2021, cuando México, pues le tocaba a México la presidencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero más allá de eso, ninguna asamblea general con la participación del presidente mexicano en esos 5 años. Y eso sí se nota, precisamente se refleja en que nadie cuenta hoy en día con México en temas serios. Pero ¿cuál es el costo de eso? A ver, déjame jugar al abogado del diablo. Yo tengo muchas cosas que hacer en México, estoy inaugurando la refinería, tengo que supervisar el Tren Maya. ¿Por qué debería de ir a perder el tiempo en la India? ¿Qué gana el país si yo voy a la India a la reunión del G20? Mira, o sea, pues puede reunirse con los jefes de estados de otros países importantes que en términos, ¿Y qué cuando los necesito? No los necesito, Berta. bueno, bueno, sí puede, o sea, el presidente puede pensarlo así, presidente mexicano.
Pero en el fondo de esas reuniones dependen, por ejemplo, las inversiones. Depende si ciertos países van a tener o no van a tener interés en México. Depende también cuáles van a ser los acuerdos, o sea, en temas migratorios, por ejemplo, en temas relacionados con nuevas tecnologías, conocer un poco hacia dónde va el mundo, cómo son los líderes, digamos, cuáles son sus preocupaciones. Es como refrescar la mente también un poco para ver qué se debería, hacia dónde debería ir México. Y en ese sentido, efectivamente, en el caso que tú mencionaste, Azucena, Brasil, este, mm, es muy relevante, es muy, digamos, muy visual ese papel que está jugando Lula da Silva, ¿no? O sea, podríamos decir es la misma generación más o menos que el presidente López Obrador, o sea, un personaje que ya ha vivido mucho, ya fue presidente, se hizo notar como un partícipe activo en el contexto de las relaciones internacionales y regresando a la presidencia, lo primero que hace es regresar a los temas internacionales, porque sabe que eso le da la imagen adecuada del país hacia el mundo o en el mundo, permite ver a Brasil como un país que sí es activo, en el cual pasan cosas. No siempre podemos estar de acuerdo con el presidente Lula da Silva, pero sabemos que es un país que tiene la voz en las relaciones internacionales y que puede participar en diferentes procesos de toma de decisiones. Y eso obviamente hace que los jefes de Estado de otros países pues hablan con Lula da Silva, aunque pues no siempre les tiene que gustar. Y si hay alguna controversia en las relaciones de las empresas, por ejemplo, entre los dos países, pues es muy fácil que se solucionen gracias a ese networking, a esa relación directa que se ha creado en el contexto internacional. Es algo que no tiene el presidente mexicano, básicamente. Ahora, es bien interesante que el presidente soñó, o lo dijo en alguno de sus primeros discursos, que México se iba a volver un referente internacional, que como ya habíamos, digamos, finalmente logrado la democratización, la moralización de la política mexicana, que nos íbamos a volver un referente por nuestras políticas, un referente por nuestro éxito. Y yo pensé que incluso porque el último presidente activista realmente que le encantó viajar por todos lados fue Luis Echeverría, pues también tenía un discurso en sentido parecido al del observador. Pero es bien interesante que el presidente ya no parece importarle eso, porque para poder ser referente en el mundo, habrá que tener éxito en tus políticas, cosa que no he tenido en eso en un momento. Hoy la referencia de México es la violencia, son las series de narcos, los titulares horrendos en los periódicos porque mataron a no sé quién. Pero la única forma de poder volver a tu país ángel es participar en las fiestas, porque si no, no se puede. Es la cara del país. Ese mensaje lo leen los inversionistas, se refleja en los medios. Esa relación que se teje con tal o cual jefe de Estado hace que el jefe de Estado venga a México y cuando viene a México viene acompañado de una delegación que trate de construir vínculos comerciales, culturales, de todos tipos. Y creo que eso, México se ha ido como resultado de eso y de la malentendida austeridad republicana, donde a muchos funcionarios que participaban en reuniones ya no los dejan viajar, incluso si el otro gobierno se los paga. Me lo contó al arranque esta administración una subsecretaria. Tiene una invitación a Japón, a un evento bastante importante, ya no tenía dinero. El gobierno japonés dijo, te lo pago, y no la dejaron ir. Y ese aislamiento, pues hace muy difícil que un país como el nuestro, que su vocación es exportadora, que su éxito económico es por la cambio de modelo tras la inserción en el Telecán, éxito que podría ser mejor, que tiene muchos problemas, pero es como nos distinguimos de los otros países de América Latina en un contexto de nearshoring. Un presidente activista podría traer muchos beneficios para el país. Eso sin duda es cierto, sí. Yo creo que estamos llegando al final del sexenio y esto ha sido la forma del presidente Andrés Manuel López Obrador de actuar. Yo creo que sería interesante, no sé si exista alguna forma de medir los efectos reales de esta pérdida, pero yo creo que esperamos hacia el futuro y cómo vemos, cómo ves tú, Beata, a Alicia Bárcena. ¿Está actuando así respondiendo al presidente o será una estrategia, digamos, más en donde sí está teniendo el presidente, pero también está respondiendo a esto que comenta Carlos de, pues, de tampoco salirnos y no perder esas relaciones?
no sé si se ha visto en estos meses que lleva alguna intención por regresar a estos otros foros. Por, digamos, sí responderle al presidente por un lado, pero también pensar en la película mayor, ¿no? En lo que, para lo que tenemos relaciones exteriores, para lo que tenemos estos mecanismos de interacción con otros países. Estamos viviendo de alguna manera una señal de que no todo es responder a lo que el presidente López Obrador ha querido, sino también regresar a lo que es el porqué de tener todo este entramado de relaciones exteriores. Mira, Susana, pues te voy a primero responder a ese, ¿cómo medir esto? ¿Cómo medir la política exterior, si estamos mejor o estamos peor? O sea, eso siempre es muy difícil medir, la verdad. En ese sentido, pues no hay así como yo diría indicadores muy claros, aunque sí hay uno que nos permite ver un poco hacia dónde, a lo que ha llevado la política exterior o, digamos, en general, la situación de México. Obviamente es este indicador de marca país, ¿no? Que hay algunas empresas que están midiendo efectivamente, pues, cuál es la percepción en el mundo de diferentes países y en ese sentido, pues, hay ciertos avances o ciertas bajas dependiendo del país, ¿no? Los tiempos han sido muy difíciles los últimos años, entonces obviamente eso ha generado pues ciertas distorsiones en esos indicadores, pero el indicador marca país nos refleja pues cómo se posicionan los países en el mundo y México pues tiene por ahí algunos bajones últimamente, pero los tienen también otros países como Estados Unidos, por ejemplo, los tiempos de Trump o bueno, en Rusia pues ya por el tema de la guerra pues está por ahí muy abajo, ¿no? O sea, hay formas, pero no son obviamente indicadores ideales y es muy complicada esta medición. Ahora bien, si lo vemos desde la perspectiva de corto, mediano y largo plazo, el tema de la política exterior, pues obviamente viéndolo desde fuera, la gran mayoría, no todos, pero gran mayoría de los países con los cuales México tiene relaciones, lo que esperan es que esa administración se acabe porque solamente así, podríamos decir, se podría dar como una nueva apertura y efectivamente pues ver quizás ciertos cambios. Incluso si hay continuidad en cuanto al jefa de Estado, en cuanto a, digamos, la ideología, etcétera, el partido político, pues la verdad es que la expectativa también es que haya un mayor involucramiento de México en la política exterior, en sus diferentes ámbitos, también en el ámbito multilateral, un mayor compromiso de obviamente la jefatura de México y que cambien un poco las formas. Eso lo esperan algunos países con, digamos, este deseo, porque sí, no han sido relaciones fáciles para algunos, como por ejemplo el caso de España, pero también el caso de Austria, Unión Europea, en fin, o sea, bueno, ya ni hablar de los latinoamericanos, que podríamos decir no se debería aparecer esas situaciones, como caso de Perú o varios otros. Y si vemos en esos términos, digamos, qué es lo que a ese corto plazo está intentando la canciller Alicia Bárcena, pues yo creo que ella sí ha asumido su papel de forma muy buena, o sea, sabe lo que tiene que hacer, porque pues como jefa de CEPAL, pues ha estado pues muy activa, muy presente y sabe cómo generar mensajes y cómo atraer atención de los medios de comunicación. Incluso yo diría mejor lo hace que el canciller anterior, Marcelo Ebrard. Y lo hemos visto justamente en esa última semana en el marco del del marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y también pues una reunión del Consejo de Seguridad. Aunque la participación de México fue el sábado por la mañana, que es ya uno de los últimos días de la Asamblea, de esta semana de Asamblea General, ella la verdad es que ha logrado generar mensajes desde el primer día, desde el lunes de esa semana de Asamblea General y participar, no sé, en 3, 4 eventos importantes, dando mensajes de parte de México y generando, pues, obviamente, unos contenidos pues muy conectados con lo que es hoy en día la política exterior mexicana a nivel de la Cancillería mexicana, insistiendo en el tema obviamente de multilateralismo, solución pacífica de los conflictos, el tema de las mujeres, el tema de los grupos marginalizados, el tema de las armas, o sea, todo lo que está promoviendo desde hace tiempo la política exterior mexicana desde la Cancillería mexicana. Bueno, pero eso no es suficiente, obviamente, digamos, para que México pueda regresar
a esos foros multilaterales en ese año que queda, un poco menos de un año que queda de la administración. ¿Por qué? Porque pues el presidente está en otras cosas y nunca va a regresar a, digamos, a involucrarse en la política exterior mexicana tal como se debería involucrar para que la voz de México se escuchara. Y a eso se suman, desafortunadamente, esos señales como Grupo 77, que, claro, nosotros lo leemos aquí desde dentro de México como pues son amigos, entonces México regresa a Grupo 77, pero los que están en otras partes del mundo, pues no necesariamente se ven en ese pequeño detalle de que son amigos y por eso regresan y lo leen de una forma distinta. Si a eso sumamos los puntos como pues los rusos desfilando en el Zócalo el día de la independencia, o por ejemplo la posición de México en algunos foros multilaterales, que está como cercana a los países como Rusia y China en temas de derechos humanos, pues sí, algunos empiezan a preguntarse qué pasa aquí, ¿no? Pero bueno, como digo, esperando que eso acabe pronto cuando acabe esa administración. Pero más hay otra cosa. Jorge Castañeda escribió un buen artículo criticando esta decisión bajo una lógica que parece importante, que es ¿a qué mundos aspiramos a ser? ¿Dónde está nuestra aspiración? Cuando entramos a la ONU y salimos del G77, pues marcamos claro que ese era nuestro objetivo. No es un país desarrollado, democrático, like-minded, que piensa como los otros países de la OCDE en materia migratoria, derechos humanos, etcétera. Incluso hubo una modernización del régimen jurídico en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, muy impresionante. Que eso no se haya validado en los hechos, en un mejor respeto a los derechos humanos, es un tema, por supuesto, muy importante. Pero si tú con quien quieres ir a la fiesta es con Irak e Irán, pues sí estás mandando un mensaje muy claro. ¿Qué aspiras? ¿Cuáles son las prioridades de los países en materia de trato a las mujeres, sin ir más lejos? Pues no es el de un país democrático, moderno, que aspira a una igualdad verdadera entre los géneros, a una verdadera igualdad en las oportunidades, etcétera. Y yo creo que esa señal, si no se explica bien, tiene razón Beata, desde lejos no se puede explicar, que es quizá un capricho del presidente, pues sí, a más de un director de empresa que le llegue una notita que diga que México está otra vez con Irak e Irán, a veces nos olvida un paréntesis rápido que cómo toma un empresario, una gran empresa, una decisión de invertir en México. A veces puede ser basada en una intuición y una nota negativa sobre esto. Siempre para decir, yo a ese país no voy, porque siempre tienen muchas alternativas de a dónde ir. Entonces yo creo que le arroja una sombra respecto a qué tipo de país queremos ser. Y a lo mejor en ese sentido es más allá que una amistad con el que hoy encabeza la presidencia del G77, que es Cuba. El presidente entendió muy bien que tenemos que estar en América del Norte, pero no es, ha criticado mucho a los aspiracionistas, no aspira a tener un país moderno, generador de riqueza, que invierte en tecnología, en ciencia, en educación, sino aspira a un país, nos dijo en su momento, donde la gente se arraiga a sus comunidades, y eso ha podido resolver porque la migración ha crecido. Pero no es, yo creo que es el primer presidente que tenemos, que yo recuerde, que no tiene una vocación modernizadora, que no querría llevar al país a, como expresa, objetivo claro, a ser un país pues más rico, más desarrollado, más parecido a las democracias capitalistas. De acuerdo. De hecho, cuando en el 94 se salió México, llama la atención que también se salió Corea del Sur. Y Corea del Sur sí siguió ese camino. Exactamente. Que yo creo que México también lo tuvo como aspiración. Y no sé qué tanto realmente le hemos perdido. Yo creo que sigue en el imaginario colectivo mexicano el aspirar a eso, con ciertos tintes de sí, cuidar nuestras tradiciones, nuestros pueblos, pero yo creo que ese aspiracionismo, pues no lo hemos perdido, ¿no? Habrá que ver cómo se recupera. Y yo sí siento un poco esto que menciona Beata, eh, de la secretaria, ¿no? Como que pues ahí tiene que jugar un papel difícil, pero sí he notado, al menos por lo que veo en redes, que está ahí, ¿no? Y que es respetada, y ojalá y no pierda pues el rumbo y trabaje por la aspiración de todas y todos los mexicanos.
Sí, de hecho yo podría decir que en ese gobierno de López Obrador los cancilleres han sido, el canciller anterior, la canciller, han sido, digamos, los pilares para que la política exterior mexicana no se derrumbara totalmente, ¿no? Porque si, digamos, en esos puestos tuviéramos personajes mediocres, en sentido sin experiencia internacional, etcétera, la verdad es que la situación podría ser muchísimo peor. Son puestos que dependen mucho del liderazgo. La tarea no se hace en automático y hemos tenido 2 muy buenos cancilleres. Ujú. Eso es bueno. Lo que faltó es el presidente, lo que faltó es el presidente. Parte del trabajo del canciller fue, en algunas ocasiones, entiendo, convencer al presidente de no hacer ciertas cosas, porque el instinto del presidente hubiera sido aún más aislacionista. Pues interesante porque además, eso, digo, yo no pienso mucho en nuestros internacionalistas, ¿no? Nuestros estudiantes. Estudiantes, sí. O sea, la importancia de crear y de tener este desarrollo profesional para acceder a estos puestos, me parece que es muy relevante y que puede hacer la diferencia en una democracia. Sí, o sea, a continuación, digamos, del servicio diplomático mexicano profesional, etcétera, pues es uno de los aspectos cruciales que sí se ha deteriorado, digamos, en esa administración a raíz de los nombramientos, excesivos nombramientos políticos que ha habido en los puestos, digamos, más altos, tanto en los consulados como en las embajadas. Eso sí, sin ninguna duda, pero pues sigue manteniéndose pues esa base del servicio diplomático profesional mexicano, que creo que gracias a esa base, pues la política, como digo, mexicana exterior no se ha deteriorado tanto. Y aunque sí es cierto que la etapa última ya del canciller Ebrard, pues sí se ha politizado bastante y lo que hacía era más bien enfocado o relacionado con temas de su campaña electoral, pero hoy con la canciller Alicia Bárcena tenemos pues el regreso, podríamos decir, a esos pilares de la política exterior mexicana y digamos de nuevo el tema de la profesionalización, que los puestos importantes no ocupen nombramientos políticos, sino más bien pues los diplomáticos y ese pragmatismo que ella ha hablado mucho de eso también. Y bueno, y su actividad que yo creo que es hasta en exceso a veces cuando vemos que participan en tantas reuniones aprovechando el foro, eso está bien, muy bien incluso, y refleja que pues eso, la gran experiencia que tuvo en su puesto anterior y que la traslada ahora a lo que está haciendo en la Cancillería mexicana. Pero como digo, buenos cancilleres, pero faltó la proyección internacional del presidente que le daría pues, el punto adicional a la política exterior mexicana que le faltó durante esa presidencia. Bueno, el tiempo se acabó, la presidencia le faltó 1 año, pero ya no nos queda ni un minuto. Muchas gracias a Azucena, Beata y sobre todo a ustedes que nos acompañó en esta emisión más de Con su Permiso y lo esperamos la semana entrante. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su Permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.